Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de Escuela Sabática en la Asociación General y la Unión Americana. Nos gustaría estudiar juntos con usted nuestra nueva lección relacionada con personas a la quien Jesús bendijo. Es una lección muy importante del sábado 20 de julio de 2013. Tengo el dicho también a presentarle que juntos con nosotros esta vez es nuestro querido hermano Acevedo de Nueva York, nuestro pastor, el secretario de la Unión Americana. Bienvenido, hermano Acevedo. Gracias, el Señor les bendiga. Gracias. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Como yo mencioné, el título de nuestra lección es Personas al que Jesús bendijo. Y antes de entrar en la estructura de la lección y mirar un poco cómo es el pensamiento del autor y dónde está la línea central de la lección, sí nos gustaría leer el testimonio de introducción, el deseado de toda la gente, página 463. Y sí me gustaría invitar Pastor Acevedo que lee con nosotros. Gracias. Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Muchas gracias. Es interesante, especialmente la segunda parte de este testimonio, donde dice que donde quiera que fuera el Salvador, Él siempre traía bendición. Yo creo que para nosotros como pueblo adventista, eso es importante porque debemos seguir el Salvador donde Él sea. Así también aprendimos el mensaje y siguiendo a Jesús podíamos entender esta doctrina tan importante del santuario celestial y que nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo. Por fe debemos seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo para que podamos obtener las bendiciones. Muy interesante es esa lección, está muy dirigida prácticamente a los padres y también a la iglesia. Vamos a ver la estructura de la lección, así también la línea central y dónde están los puntos fundamentales de esta lección que podemos para que podamos usar el tiempo de una manera adecuada en nuestras iglesias y podemos sacar el máximo provecho de esta lección y el máximo enseñanza y sabiduría. Vamos a ver, el primer subtítulo es la consideración con los niños. Es una introducción, la primera pregunta está bajo este subtítulo. Y de esto entendemos que la lección está dirigida de la bendición sobre los niños y jóvenes y vamos a ver algunos casos y cómo Jesús prácticamente consideraba la importancia de los niños. Así es también en esta dirección el segundo subtítulo, apreciación de Jesús por los niños, donde prácticamente vamos a entender por qué Jesús consideraba tan altamente los niños en su misión. Lo tenía incluido, y no solo incluido, pero también estaba muy interesado del desarrollo y de la aceptación de los niños. El tercer subtítulo, el deseo de las madres por sus hijos, se refiere ahora no solo la atención de Jesús o la relación Jesús y niños,
Pero en esta relación de Jesús y niños vamos a ver qué papel fundamental juegan los padres, especialmente en este caso las madres. Vamos a ver un poco más adelante en otro subtítulo, necesidad de sensibilidad cristiana. Y en este subtítulo entendemos que ahora se menciona la importancia prácticamente de la interveniencia de la iglesia también en esta relación niños y Cristo, y qué papel importante tiene la iglesia en ese sentido. Y el último subtítulo es atención especial para niños y jóvenes, que es prácticamente la pregunta 6 y 7, que hace un llamado a la iglesia, un llamado a los padres, ambos, para que de verdad el ejemplo de Cristo puede ser seguido, puede ser apreciado, y el ejemplo de Cristo puede ser también aplicado en una forma adecuada en nuestras iglesias para la bendición de los niños y jóvenes. Con la ayuda del Señor, ahora vamos a entrar punto por punto a las preguntas y comentamos las respuestas de esos puntos. La primera pregunta es el siguiente: ¿cómo consideraban los escribas y fariseos los gritos y cantos de hosana a los niños en el templo? ¿Están de acuerdo las escrituras con esta evaluación de alabanza al Salvador? Bueno, hermano Acevedo, por favor, nos gustaría escuchar su opinión, y estamos muy alegres que podemos compartir con usted. Usted está lejos de aquí en Nueva York, pero gracias a Dios podemos escuchar su voz y pueden participar en esta actividad. Bienvenido. Gracias. Los escribas y fariseos eran también padres. También tenían hijos, tenían familia, pero habían desarrollado celo por el enorme desarrollo y el avance de la obra de Cristo. Quiero decir, se habían vuelto sospechosos de la actividad de Cristo, habían generado ese celo y el rechazo por el ministerio de Cristo. Y ahora, cuando escuchan que los niños en el templo glorifican a Cristo y expresan en hosanas la gloria de Cristo, ellos llaman la atención al maestro para decirle que debería detenerlos, porque la palabra hosana significa salva, Señor, te ruego. Y expresarse de esa manera con relación a Cristo era otorgarle a Jesús una consideración especial, prácticamente divina. Y esto era de grave influencia o de grave efecto en la mente de los fariseos y de los hombres que estaban allí. Es por ello que ellos se sienten inquietos, incómodos, y van al Salvador mismo para decirle con quejas: bueno, tú no escuchas lo que estos dicen, cómo te están tratando como si fueras Dios, y tú no dices nada. ¿Cómo aceptas tú semejante gloria? La otra parte de la pregunta es: ¿están de acuerdo las escrituras con esta evaluación de alabanzas al Salvador? Los fariseos no aceptaron esas expresiones, lo consideraron, lo vieron mal. Y ese es el enfoque que tenemos que dar al auditorio. El asunto es, cuando se glorifica a Dios, ¿cómo lo percibe el entorno? Y en este caso no eran los adultos, sino los niños, porque los mismos fariseos se habían encargado de que al momento de entrar Jesús a Jerusalén de manera triunfal, por su influencia, por su actuación, el pueblo dejó de glorificar a Cristo. Pero ahora son los niños los que en el templo lo hacen. Y
De acuerdo a las palabras de Cristo y de acuerdo a las Escrituras, Jesús precisamente cita el texto para decir categóricamente que sí está en conformidad con la voluntad de Dios el que se le reconozca con esa expresión. Porque Jesús cita el texto de los Salmos donde dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Así que perfectamente estaba en armonía lo que estaba ocurriendo. Es más, se trataba del cumplimiento de un cuadro profético antiguo que ahora llega a ser realidad. Los niños dan expresión a lo que ellos habían procurado acallar. El reconocimiento de Jesús, la oración: Señor, salva, salva, Señor, te ruego. Eso es lo que significa la palabra hosana, y en los labios de los niños era música para Jesús, verdadera alabanza, pero para los fariseos y para los inconversos, obviamente, eran palabras hirientes, ofensivas, inaceptables. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente entendemos que los niños tenían una mejor actitud o demostraron una actitud más espiritual que los adultos, que los fariseos, que los líderes religiosos en Israel en este tiempo. Este es un punto muy importante que vamos a considerar también en la segunda pregunta. Debemos entender que en algunas situaciones los niños aceptan y expresan las alabanzas y expresan las verdades de una forma más limpia que los adultos. Por eso, en ese caso, la profecía fue cumplida por los niños y los padres. En ese sentido, los fariseos hasta querían pararlo, querían prohibir, querían obstacular esta obra de Dios que fue hecha por los niños. También debemos entender un punto importante, es que no solo con los apóstoles, no solo con los adultos, pero Dios también está obrando con los niños. Y así como hay profecías de los adultos, así hay profecías en que los niños también participan en la obra de Dios, en la distribución del Evangelio y la demostración de la venida de Mesías. Qué interesante es la importancia que Dios da prácticamente a los pequeños, a los niños, y algunos sabemos que en el tiempo de la Reformación también en Inglaterra, en Suecia, los niños predicaban de la pronta venida de Cristo porque los adultos fueron prohibidos de predicar. Bueno, con la ayuda del Señor queremos pasar a la segunda pregunta, muy interesante, y también el segundo subtítulo, la apreciación de Jesús por los niños. ¿Qué comparación hizo Jesús cuando los discípulos discutían sobre quién de ellos será el mayor? ¿Cómo valoraba él a los niños a diferencia de los discípulos y escribas? Bueno, la primera pregunta tenía que ver con la actitud de los fariseos. Segunda pregunta tiene que ver con la actitud de los discípulos mismos con los niños. Y vamos a ver qué respuesta o cómo podemos considerar esta pregunta. Hermano Acevedo, pastor, como nuestra visita, sí me gustaría escuchar su opinión. Adelante. Los discípulos, al igual que el resto de los judíos, habían malentendido las profecías relacionadas con el Mesías, y ellos esperaban a un Mesías que restauraría el reino de Israel a la manera de David, el gran rey hebreo. Así que ellos ambicionaban ocupar siempre el más alto cargo y se discutían entre ellos, no solo en la oportunidad que se nos menciona en este versículo, sino en otras ocasiones. Igualmente ellos estaban siempre discutiendo quién de ellos ocuparía el cargo más alto
¿Cuál de ellos estaría más cerca de Jesús en la administración que, de acuerdo a su concepción, iban a desarrollar durante ese supuesto reino terrenal del Mesías? Y en esta ocasión igualmente tiene lugar la discusión. Por supuesto, Judas estaba entre los primeros disputando que él tenía los mejores derechos, las mejores cualificaciones para ocupar el primer cargo, el más importante, pero también Pedro, Juan, cada uno exponía su derecho a ocupar un alto cargo en el reino de Jesús. Y esto creaba una atmósfera agria, una atmósfera de rivalidad y de distanciamiento entre ellos mismos, dadas sus ambiciones. Y una vez en casa, ahora es cuando interviene Jesús. Jesús conocía ese problema, Jesús sabía de esa rivalidad, de esa ambición entre estos hombres. Así que ahora los llama y les pregunta directamente, ¿qué discutían ustedes? La pregunta llega a lo profundo del corazón porque se sienten descubiertos, se sienten en abierto contraste con la actitud siempre mansa, siempre humilde, siempre sencilla de Jesús, y su ambición queda abierta ante Cristo. La pregunta de él los pone en esa condición. Así que Jesús ahora, humildemente, con sencillez, con mansedumbre, toma a un niño y en sus brazos se dirige a ellos. Dice, el que no fuese como uno de este pequeño no entrará al reino de los cielos. Si ustedes quieren ser más grandes y más importantes, tienen que ser como uno de estos niños. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a ver qué prácticamente es la diferencia de un niño y un adulto. ¿Por qué fue tan importante o por qué Jesús evaluó tan abiertamente y tan elevadamente un niño? Y podemos reconocer que, por ejemplo, en el contexto de esta lección, podemos entender, por ejemplo, que un adulto tiene muchos prejuicios, un bagaje pesado de conocimiento, de pensamientos, de ambiciones que un niño no tiene. Entonces, a veces esos conocimientos que los adultos tienen, como dice aquí, hasta sabiduría y prudencia, no ayuda a uno para entender las cosas de Dios. En contrario, surge como un obstáculo. Y así sucedió también con los niños que en su tiempo, cuando vieron a Jesús, lo alabaron directamente sin tener miedo de nada. En contrario, los adultos pensaban primero de sus relaciones con los fariseos, qué van a decir a la gente, qué va a suceder, qué va a ser las consecuencias. Entonces, por lo tanto, fue más difícil que los adultos aceptan a Cristo porque tenían sus prejuicios. En contrario, los niños tenían un corazón abierto de aceptar el Evangelio, de aceptar a Jesús. Los niños son espontáneos, ellos pueden entrar en un error, en un problema, en un conflicto, pero después también se perdonan, se olvidan de los malos, de las malas cosas. En ese sentido, un niño tenía más sensibilidad y tenía más una conciencia más limpia que un adulto. Por eso Jesús mencionaba la ventaja de la presencia de los niños en contrario de los adultos, que tenían sus ambiciones. Como mencionó el pastor, los niños no están cargados con este bagaje de los adultos. Vamos a ver, seguimos con pregunta número 3.
cómo otro Jesús, cómo oró Jesús a su Padre en relación a la sinceridad y voluntad de los niños. De acuerdo del espíritu de profecía que vio él en los niños que lo trajeron para que los bendijera. Entendemos de la segunda pregunta, que prácticamente los discípulos tenían menospreciaban los niños. Eso se nota en muchas culturas y hasta hoy puede ser un poco irritante si los niños preguntan muchas cosas, tú explicas al niño, pero el niño no entiende rápidamente, entonces hay que explicar más. Entonces siempre hay esta relación, niños y padres, adultos y jóvenes, de malentendidos, de una irritación, porque los jóvenes quieren hacer cosas y los adultos dicen que no es bueno hacerlo, pero sigue hacerlo. Entonces siempre existe esta opinión que los adultos son los sabios y los niños y los jóvenes son que no saben, que no pueden, que siempre tienen hasta están un poco molestosos para los adultos. Vamos a ver qué actitud tenía Jesús y por qué él evaluaba tan alto los niños y los jóvenes en su misión. Hermano Acevedo, ¿qué piensa usted? Las palabras de Jesús son muy interesantes. Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es interesante, digo, porque los sabios indudablemente son personas que, como ya tú decías, hermano Petkov, han adquirido un caudal de conocimientos, han acumulado experiencias, vivencias y conocimientos que en muchos casos los llevan a sentirse superiores, mejores, más capacitados, y por supuesto el orgullo siempre está presente. Es esa la situación que impide muchas veces a los adultos ver más allá de ese egoísmo, esa actitud egoísta que ellos asumen, esa actitud prepotente, autosuficiente, y se quedan allí retraídos. Ese era el típico caso de los fariseos. Se consideraban suficientemente sabios para tener todo cuanto necesitaban. Habían acumulado tanto que ya no necesitaban más. Tal como la Odisea: soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Jesús ahora cambia la orientación de su enfoque y dice: Señor, lo que no revelaste a los adultos por esa condición, gracias te doy porque lo has revelado a los pequeños, a los niños. Y yo entiendo que aquí se refiere en los dos sentidos. A los niños que, como ya se ha dicho, con sus expresiones de alabanza, de reconocimiento, de hosanas, reconocían al Salvador, glorificaban al Salvador. Era indudablemente la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre en esos niños. Pero también podemos aplicarlo en el sentido de niños, en el sentido espiritual, niños en el carácter, niños en la concepción de nuestras propias capacidades, es decir, carencia de autosuficiencia, carencia de ese orgullo por ser mejor o más que los demás. Esa es la niñez espiritual, donde no hay suficiencia propia, donde hay dependencia de Dios, donde siento que realmente no sé nada o muy poco. En ese sentido, el adulto puede ser como un niño, y a estas personas Dios les revela su verdad porque se dejan enseñar, porque se dejan orientar. Así que en los dos sentidos se aplica el texto. Pero vemos allí cómo Jesús valora el carácter, la sencillez, la disposición de la niñez. Así que es de gran valor tal disposición. Muchas gracias, muy interesante y muy importante.
aquí en el segundo testimonio que tenemos bajo la pregunta, se menciona algo muy interesante. Dice la sierva del Señor que Jesús, cuando él miraba a los niños, él podía ver que esos son los futuros seguidores, los futuros apóstoles, los futuros mártires de la verdad. Él podía ver que esos son los futuros fieles seguidores de su fe y de su enseñanza. Y es algo que es una lección para todos nosotros. Cuando nosotros vemos un niño, no debemos quedarnos con esta mirada superficial, pero debemos sí, como Jesús, ver y apreciar a esos niños, pensando que esos niños son niños hoy, pero mañana ellos van a ser, ellos son el futuro de la iglesia, son el futuro de la familia, son los futuros médicos, son los futuros abogados, son los futuros dirigentes, pastores, misioneros en la obra del Señor. Entonces así Jesús dedicaba suficiente tiempo y atención a los niños, sabiendo que esos niños prácticamente pueden realizar una obra hasta mejor que los adultos que lo escuchaban en estas charlas y esas juntas que él tenía ahí en la naturaleza. Por eso es interesante la actitud y el punto de vista que Jesús tiene y tenía en estas reuniones, en la presencia de los niños. Con la ayuda del Señor queremos continuar y ahora con la pregunta número 4, teniendo gratitud de haber estado con el Señor. Qué noble deseo tenía algunas madres en relación a sus hijos. Estamos hoy presentando constantemente a nuestros hijos en oración ante el altar del Señor para que Él los guía y los bendiga. Bueno, son dos preguntas y una pregunta, pero de todas maneras es interesante, como dice ahora también el subtítulo, se introduce la importancia de la madre en esta relación niños y Jesús. Hermano Acevedo, ¿qué piensa usted como un comentario de la pregunta 4? Es muy interesante. Los niños no tenían por sí mismos la capacidad de poder dirigirse hasta donde estaba el Maestro, el Señor Jesús. Y he aquí la parte importante, el papel supremo de orientación, de guía que tiene la madre. Las madres se encargaron de llevar a esos pequeños que no podían valerse por sí mismos para traerlos a Jesús. Bueno, de acuerdo a la nota que tenemos allí, la primera parte se nos dice que era costumbre llevar a los pequeños para que los rabinos, los sacerdotes los bendijesen. Pero he aquí, más que un rabino, más que un sacerdote, es el propio Jesús. Indudablemente esas madres habían oído, habían visto, habían presenciado las grandes obras de Jesús y en sus corazones estaba la convicción de que este personaje era algo más que lo que la simple figura humana puede percibir. Quiero decir, era más que humano. Así que ahora ellas sienten el deseo de que sus hijos reciban las bendiciones. Muchas de ellas habrían sido bendecidas también por Jesús en sus enfermedades, en sus conflictos. Algunos de sus familiares pudieron haber sido curados. En fin, amigos pudieron haber recibido favores de Jesús. Ahora ellas vienen para que Jesús bendiga a sus hijos. Es el panorama que se nos presenta hasta aquí. Qué bueno, muy interesante. Muchas gracias, Pastor Acevedo. Es interesante que
no los padres, lamentablemente, pero las madres llevaron los niños. Las madres se preocupaban más de la bendición de sus hijos que los padres parecía. Pero de todas maneras debemos entender, madre o padre, los padres, podemos decir que tiene una importancia muy grande en el crecimiento espiritual de los niños, especialmente de la conexión o relación de Jesús con los niños. Imaginémonos que prácticamente Jesús y Dios se ama al Padre Celestial. Entonces el niño desarrolla una comprensión del Padre, de la palabra Padre, y la relación Padre-Hijo desde su niñez en la familia. Y si el Padre aparece no como un Padre amoroso como es Dios con nosotros, pero aparece como un monstruo, entonces cuando el niño lee que tiene un Padre Celestial, imagínense que él se va a imaginar a este Padre Celestial igualito como su Padre que está en su casa. Entonces es fundamental en la comprensión de los niños, madre y padre, y la relación que ellos tienen es fundamentalmente importante para la comprensión de la autoridad de Dios. Por eso es muy importante que los padres se ocupan y que nos ocupamos para que nuestros niños tengan una comprensión correcta de quién es Dios y cómo se comporta Él con nosotros, así que ellos pueden también desarrollar una relación íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, seguimos adelante y entramos ahora en pregunta número 5. Prácticamente todas las otras preguntas, 1 hasta 4, están más o menos introductorias al punto 5, 6 y 7, donde vamos a ver que podemos desarrollar el pensamiento central de esta lección. La necesidad de sensibilidad cristiana es el subtítulo aquí, y en la pregunta 5 tenemos, la pregunta número 5 dice: ¿estaba Jesús complacido con la manera que los discípulos trataban a los niños? ¿Estamos a través de nuestras palabras, acciones, trayendo los niños y jóvenes a Jesús, o lo estamos alejando? Son dos preguntas que son sumamente importantes. Ya se habló de las madres que traen los niños para que Jesús le bendice. Pero aquí vamos a ver no solo la importancia de los padres, pero la importancia de la iglesia como tal. ¿Está la iglesia de verdad trayendo los niños hasta Cristo o no? ¿Y cómo está esta relación? Prácticamente cada maestro en su escuela puede desarrollar este tema dependiendo de la problemática que tienen, pero en general debemos entender que la atención a los niños tiene una importancia muy grande. Hermano Acevedo, sí me gustaría que usted opina en esta pregunta 5 y vamos a ver qué podemos aconsejar a nuestras iglesias. Sí, muy importante esta parte porque tiene mucho que ver cómo orientamos el trabajo de la iglesia hacia los niños. Y como ya tú has dicho, hermano Petkov, esos niños son el futuro. Los futuros obreros bíblicos o pastores o futuros delincuentes, según sea la orientación y el trabajo que se haga con ellos. ¿Estaba Jesús complacido con la actitud que asumieron los discípulos? No. Porque
Es la situación de muchos, no solo en aquellos días, sino en nuestros días. Se ve a los niños como más bien un problema, una carga social, porque corren, hacen ruido, molestan aquí, molestan allá, y hay que estar siempre tratando de conducirlos, de mantenerlos quietos, y eso representa una carga. Los discípulos veían en la actitud de las madres una falta de respeto para el maestro. Para ellos Jesús era tan importante que solamente asuntos de elevada importancia podía ser orientado, dirigido a él. Para ellos, el que las madres trajeran a los niños no significaba nada importante. Por el contrario, una molestia adicional a su maestro. Por eso ellos crearon un círculo de protección alrededor de Jesús y reprendieron a aquellas madres de modo que no pudiesen acercarse a Jesús. Bueno, esa actitud no agradó al maestro. Y sus palabras son muy claras. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Con estas palabras notemos que no hay una actitud agresiva, violenta de parte de Jesús, sino que Él pone de manifiesto el valor que el cielo confiere a los pequeños. ¿Cómo ve Dios a estos niños? Y con este otro cuadro hace a los discípulos entender que la actitud de descuido, de desprecio por los niños, no está en conformidad con la voluntad de Dios. Jesús ahora coloca a los niños en un sitial distinto, les hace parte del reino de los cielos como herederos del mismo. Ok, estamos a través de nuestras palabras, ahora vamos a la iglesia, a nosotros mismos. ¿Qué papel está desarrollando la iglesia para que los niños reciban la bendición del evangelio, reciban la formación espiritual que necesitan? Es de suprema importancia prestar atención a esto, porque como ya se ha dicho, depende mucho del trabajo a esta temprana edad que se haga, lo que van a hacer estos pequeños más tarde. Así que es para reflexionar. ¿Estamos haciendo la obra que corresponde? ¿Se le está dando a los niños la importancia que Jesús les confería? ¿Estamos actuando como lo haría el maestro con nuestros pequeños en este tiempo? ¿O estamos asumiendo más bien una actitud hostil hacia ellos y sembrando semillas que van a dar frutos para el mal? Son preguntas para reflexionar. De hecho, no tiene una respuesta directa, sino de reflexión, de pensamiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Pensemos en ello. Muchas gracias, hermano Acevedo, muy importante sus pensamientos. Aquí me levantó la atención una expresión interesante del testimonio que tenemos. Dice que los discípulos los miraban los niños con desagrado. Es interesante que Jesús aquí, o que la sierva del Señor, no habla de las palabras, no habla de gritos, no habla de gestos, pero habla de una mirada con desagrado. Y solo esta mirada con desagrado ya fue suficiente para que los niños entendían que eso no es su lugar. Y eso también fue suficiente que Jesús reprendió los apóstoles. Y debemos entender que a veces una mirada solo puede dar suficiente para obstacular a un niño a llegar a Jesús. Pero es muy importante ese pensamiento, hermano, que usted mencionó de parte de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros para nuestros niños? Vamos a ver, hay muchas cosas que podemos decir, pero me recuerdo algunos testimonios que hablaban que en cada predicación el pastor en el sábado debe incluir una porción pequeña que debe estar dirigida para los niños, porque los niños están
parte de la audiencia, pero si nosotros no prestamos atención a los niños, claro, ellos van a ser también aburridos y no van a entender de qué estamos hablando. Una otra forma de desconectar de los niños con las cosas de Dios es si nosotros nos ocupamos o presentamos solo cosas difíciles, teológicas, con términos que no se entienden tan fácilmente, o presentamos temas pesados como la naturaleza humana de Cristo, otros temas que son difíciles hasta para los adultos. Entonces los niños como que no conectan con esos temas, no conectan con la situación, y nosotros concentrados en algunas cosas que son muy importantes para nosotros, quizá podemos entrar en una condición que nos olvidamos de la presencia de los niños, y olvidarnos de los niños ya entramos en la misma situación como estaban prácticamente los apóstoles. También creo yo que la iglesia puede desarrollar mucho más servicios para los niños, no solo en el sábado, pero en la semana se puede hacer clases para los niños, se puede hacer tutoring tutoría para los niños que tienen problemas en la escuela. Algunas hermanas o hermanos pueden dar clases a los niños y pueden también dar clases en estudios religiosos para los niños, porque lamentablemente hoy día que enfrentamos es que los padres casi no tienen tiempo a dedicar para los niños porque necesitan trabajan 1, 2 o 3 trabajos, y eso perjudica mucho esa relación padres y hijos. Y por eso entramos ahora en el otro subtítulo, la atención especial para los niños y jóvenes. En la pregunta número 6 tenemos el siguiente: ¿qué tan dispuesto estaba Jesús de dar su atención a los niños, considerándolos como potenciales candidatos para el cielo? ¿De qué manera deberíamos recibir el reino de Dios? Son otra vez 2 preguntas, pero son en la misma línea. Hermano Acevedo, sí me gustaría escuchar su opinión. Adelante. Jesús estaba abierto para recibir a todos. Y para los niños había un lugar especial en su corazón. Así que cuando los discípulos manifestaron aquella actitud hostil hacia las madres y hacia los niños que querían acercarse al maestro, las palabras de él abrieron paso a aquellas madres, quienes ahora sí pudieron acercarse plenamente a él. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ante las palabras de Cristo, los apóstoles abren paso y se acercan las madres. Jesús pone sus manos sobre ellos, los bendice, toma a algunos en sus brazos. Es un escenario hermoso donde se contempla el amor de Dios por sus criaturas pequeñas, el cuidado amante de Dios por cada uno de los pequeños, y que Dios nunca se olvida de esos niños. Bueno, las madres están llenas de gozo, están felices, han cumplido sus esperanzas. Algunas quizás vendrían de lejos, otras estarían atareadas con sus trabajos en casa, pero han dejado todo para acercarse a Jesús, para escuchar de los labios del Maestro bendiciones para sus hijos. Realmente es un cuadro feliz, un cuadro hermoso, y esos hijos, esos pequeños, nunca iban a olvidarse. Y más tarde, cuando el Evangelio iba a llegar a sus lugares, ellos iban a tener el recuerdo fresco de ese momento cuando Jesús los había tomado en sus brazos, y con corazones gozosos habrían de clamar: yo tuve el privilegio de haber sido abrazado por Jesús,
Jesús puso su mano sobre mi cabeza, Jesús me bendijo, habría sido esa una expresión de verdadero gozo, de verdadera alegría, de suprema felicidad para aquellos quienes vivieron esa experiencia cuando se convirtieron más tarde en adultos. Bueno, ahora la otra parte interesante, ¿de qué manera deberíamos recibir el reino de Dios? Ok, aquí ahora se enfoca hacia nuestra actitud, porque hemos visto la actitud de Jesús hacia los niños, pero al mismo tiempo Jesús hace sentir a los discípulos que es el carácter sencillo, el carácter manso, libre de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad, propio de los niños, lo que es realmente de valor a los ojos de Dios. Y es aquí donde se plantea esto. Cuando Jesús dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es precisamente de esa forma, con la sencillez, con la humildad, no con prejuicios, no con ideas preconcebidas, no poniendo mi parecer primero, no asumiendo una actitud de prepotencia en la cual yo tengo suficiente conocimiento, tengo suficiente capacidad para saber qué debo, qué no debo aceptar, qué debo seguir. No, Jesús quiere que le recibamos en plenitud, que lo aceptemos en su totalidad, que nos dejemos guiar por Él como el niño se deja guiar por su padre, con sencillez, con humildad, con mansedumbre, sin suficiencia propia. Esa es la actitud de los que van a entrar al reino de los cielos. De otra forma, cualquier otra actitud no permite la entrada al cielo porque nosotros mismos bloqueamos el camino con nuestra actitud, con nuestra autosuficiencia y es causa de perdición. Por ello, solo los que son como niños en su carácter, en su disposición, entrarán al reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta pregunta. ¿Estamos ayudando a los niños o estamos obstaculando a los niños? Muy importante esta pregunta. Y sí me gustaría comentar algo. Dice que hay que prestar atención a los niños. ¿Qué significa? Que no solo debemos hablar y dando comandos a los niños y a los jóvenes, pero es muy importante a prestar atención, que significa dejar a los niños que hablen, que los jóvenes hablen y nosotros lo escuchamos. Porque los niños tienen muchas preguntas, ellos tienen también su entendimiento, tienen sus dificultades en las escuelas, con sus relaciones con sus amigos y otros estudiantes. Entonces, solo si nosotros escuchamos podemos entender la problemática de nuestros niños y podemos responder correctamente, dirigirlo, ayudarle en su vida diaria. Porque si nosotros cerramos nuestros oídos y no escuchamos a los niños, entonces no tenemos una comunicación real con ellos. Un otro problema que yo puedo ver y mencionar, me recuerdo de los testimonios y también por experiencia visitando muchas iglesias, es que los niños están informados de todos los problemas de la iglesia. Y muchas veces, por ejemplo, un pastor está predicando, entonces los padres comentan negativamente, estás pastor, tú no sabes, él hace eso y cree así, es el otro y tal cosa. Entonces, el niño, prácticamente, los padres en esta situación no están pensando de los niños. El único que están pensando es cómo expresar su rabia, su negativismo, cómo compartir su experiencia negativa, pero ellos no piensan de las consecuencias. Y las consecuencias son terribles porque los niños prácticamente de pequeños están obstaculando, están prácticamente separados de la autoridad de la iglesia y sabemos que más tarde también no puede aceptar la autoridad del Señor
porque eso es un error muy grande que se puede cometer. Hermano Acevedo, algunos consejos prácticos que puede dar, qué actividades puede desarrollar la iglesia para traer los jóvenes y los niños más cerca de Jesús. ¿Qué piensa en su experiencia? Usted fue trabajando en la Unión Venezolana de mucho tiempo, Unión Americana mucho tiempo, tenían oficios importantes en esas uniones. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué consejo puede dar? Los niños requieren, como ya se ha explicado, una atención especial. Hay que dedicarles el tiempo que necesitan. Los sermones regulares no son captados, entendidos plenamente por los niños, pero ellos sí entienden las actividades especiales que se realizan. Porque, en primer lugar, los padres deben hacer un trabajo en casa, porque no debe dejarse a la iglesia la carga de educar a los niños, porque los servicios de la iglesia se realizan no todos los días de la semana y el tiempo que se pasa en la iglesia es orientado más que todo a adultos. Así que es en el hogar donde empieza principalmente el trabajo. Es allí donde la madre y el padre deben realizar un trabajo de formación, de establecer bases sólidas. Todos los días los padres deben apartar un tiempo para compartir con sus hijos las historias de la Biblia, hacerlas comprensibles para ellos, contestar a sus preguntas con relación a este o aquel suceso bíblico. Deben explicar punto por punto cómo era Jesús y sembrar profundamente una imagen clara del verdadero carácter de Cristo. Presentar a Jesús como lo que Él es realmente, un Dios de misericordia, de bondad, de amor. Una recomendación muy especial: nunca se amenace a los hijos con que Dios te va a castigar si haces esto o aquello. Esto siembra definitivamente la visión de que Dios es un Dios vengativo, que si hacemos algo malo, de inmediato nos castiga, y que el sufrimiento viene de parte de Dios por cuanto estamos recibiendo castigo por nuestras malas acciones. Esa es una forma totalmente errónea que conduce solo a servir a Dios por miedo. Enseñemos a nuestros niños a ver a Jesús como un Dios de misericordia, que aun si ellos se equivocan, Dios no los va a castigar. Enseñemos que si hay sufrimiento es consecuencia de nuestros errores. Esta parte es esencial, porque cuando el niño aprende a ver a Jesús como un Dios de misericordia, de bondad, de comprensión, que aún en sus errores Dios tiene compasión y que está más dispuesto a perdonarlos que cualquiera de sus padres, entonces ellos van a aprender a confiar en Jesús. Así que esta tarea es sumamente importante. Comienza en casa, la iglesia debe trabajar sobre ello y los niños y los jóvenes aprenderán a ver a Jesús como a un amigo de confianza, como a un ser al cual pueden acercarse no por temor, no por castigo, sino por verdadero amor, y entonces serán cristianos convertidos. Qué bueno, muchas gracias, muy interesante. También debemos entender, pensando en la Unión Americana especialmente, porque en otros países como Sudamérica, un 80, si no 90% de todas las hermanas está en casa si tienen niños. Pero aquí en Estados Unidos los dos, madre y padre, están trabajando. Imagínense que a veces, por ejemplo en California y algunos estados que es muy caro, los padres deben trabajar no solo en uno, en dos trabajos para que puedan pagar sus biles y las necesidades que tienen. Entonces tenemos un paradojo del tiempo moderno, que además si los padres regresando en casa están mirando noticias y televisión,
entonces ya prácticamente no hay ningún tiempo que ellos pueden dedicar a los niños. Y es increíble la esclavitud en que todo el mundo está entrando prácticamente por ganarse la vida y por atender todos esos recursos de media, porque eso roba el tiempo, un tiempo tan precioso que podemos dedicar a nuestros hijos y hijas. Por eso sí le agradezco mucho. Me recuerdo en Venezuela se hace una actividad de los niños muy interesante, que los niños predican en las calles. Me recuerdo que se hacía esta actividad y tengo algunos videos como los niños cantan, también predican y comparten el evangelio. Eso va a ser una actividad que yo la recomiendo a todos los hermanos que nos escuchan, no importa de qué país son, porque es algo sumamente atractivo para el público, primero, y segundo, los niños también van a quedarse con un acuerdo increíble, y de esa manera también se cumple la profecía que tenemos en la Biblia, que también los niños alaban a Jesús, ¿verdad, hermano Acevedo? Es correctísimo, sí. En tiempos antiguos, como tú mencionabas anteriormente, hubo oportunidades en que los niños hacían obra evangelista. Y ahora es un tiempo cuando también hay profecías que nos señalan que los niños volverán a tener un rol participativo, activo en la obra de evangelización. El Espíritu Santo puede trabajar con nuestros hijos. Así que el trabajo que hace la iglesia, y que no solamente debería ser en Venezuela, de preparar a los niños para predicar en público, en las calles, en cualquier lugar, debería esto, repito, llevarse a todas las iglesias en el mundo, capacitarlo a los niños para que puedan hablar franca, abiertamente, en público. Y esta labor la está haciendo un equipo en Venezuela, principalmente un hermano, su nombre es Alejandro Sánchez. Él está trabajando activamente en esto y los resultados son muy lindos, realmente muy positivos. Muchas gracias, sí. Sí, adelante. Ya, la tarea no es fácil, requiere empeño, requiere dedicación y verdadero amor por estas tiernas almas. Pero el resultado ahora es impredecible, o sea, no podemos ver el alcance de esta labor, porque cada uno de esos niños puede convertirse en una persona de influencia más allá de lo que nosotros ahora podemos percibir. Así que vale la pena hacer ese tipo de esfuerzo. Y si no es posible a través de un medio directo, quizás también, como se había pensado en la Unión Americana, crear un sistema a través de Internet donde se presente una forma de orientación, de preparación que vaya a los hogares. Ya que los padres están ocupados, bueno, utilizamos la tecnología para llegar a sus hogares y sembrar eso que por las ocupaciones los padres no tienen tiempo, pero que la iglesia sí está consciente de esa necesidad. Son posibilidades, son opciones que están al alcance y deberíamos poner en práctica. Muchas gracias, pastor. Todavía queda la última pregunta que prácticamente casi fue contestada por nuestros comentarios. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Jesús y con qué ternura? Siguiendo el ejemplo del Salvador, ¿cuánto tiempo, atención y amor deberemos dedicar a los niños y jóvenes en la familia, en la iglesia, especialmente en los tiempos difíciles, como es prácticamente el tiempo en que nosotros vivimos? Yo creo que una manera indirecta, si contestamos esa pregunta también y mencionamos varios momentos importantes, es algo interesante que yo me gustaría mencionar aquí, es que no es mal como profesores de escuela sabática
darle como una tarea a todas nuestras familias, que cada uno personalmente haga en su agenda un cálculo de cuántos minutos o cuánto tiempo dedica para sus hijos en su casa. En esta forma sí podemos ver y cada uno puede ser consciente de la situación que él tiene, porque muchas veces nosotros ponemos las prioridades en otros lugares, en otras actividades, en otros proyectos. Pero ¿qué está pasando con nuestros hijos, con nuestros jóvenes en nuestra casa? ¿Y cuánto tiempo dedicamos nosotros a predicar, a enseñar? Eso puede ser un ejercicio muy importante. Es mi consejo de esta parte. Hermano Acevedo, algunas palabras relacionadas con pregunta 7 y también una conclusión de la lección. Sí. El tiempo que dediquemos a nuestros hijos será el tiempo que ellos apreciarán más en sus vidas. Lo que hagamos con nuestros hijos van a ser a su vez nuestros hijos con nosotros cuando tengamos necesidad de ellos. Si llevamos al Salvador a sus vidas, ellos van a quedarse con el Salvador. Y cuando, viéndolo desde el punto de vista humano, cuando nuestras fuerzas estén flaqueando, cuando como ancianos necesitamos su cariño, su afecto, su tiempo, ellos, por tener a Jesús en sus corazones, así lo harán con nosotros, sus padres. Es algo que se cumple. Si entregamos a nuestros hijos en manos de otros, para que los cuiden, los eduquen, los atiendan, para que otros tengan el tiempo con ellos, cuando sea el momento que nosotros necesitemos el cuidado de ellos, la atención de ellos en nuestra edad avanzada, ellos igualmente nos entregarán a terceros para que atiendan a sus ancianos padres. Pero lo más importante, lo esencial aquí es el trabajo que se hace para conducir a estos pequeños de modo que se cimienten, se afiancen, se solidifiquen sobre la plataforma de la verdad, estableciendo una fe firme, sólida, inamovible. Esa es la parte importante. Llevemos a nuestros hijos al Salvador, como dije antes, a un Salvador amante, a un Salvador misericordioso, que se debe amar, no temer. Temer en el sentido de reverencia, de respeto, pero no miedo, en el sentido de hacer algo por Dios porque si no Él me castiga. Y insisto sobre ello porque esto es lo que genera confianza en alguien. Yo confío en un amigo, a alguien quien me comprende, quien me entiende y que no está amenazándome con castigo. Cuando alguien me castiga y que lo veo como un policía que está allí con el arma dispuesta a usarla si me porto mal, entonces hay miedo, pero en la ausencia del policía, entonces actúo de otra manera. Así que, queridos padres, queridas madres, presentemos a Jesús como un Dios de misericordia y de amor. Llevémoslos a Jesús, llevemos a nuestros hijos a Jesús como aquellas madres, para que ellos sientan el toque de su amor, para que ellos sientan las palabras de su afecto, para que ellos sientan su bendición. Y de esta manera tendremos jóvenes firmes, sólidamente establecidos sobre la plataforma de la verdad y que nunca jamás se apartarán de ella. Muchísimas gracias, hermano Acevedo. Sí, me gustaría como conclusión usar también este testimonio para meditación que está deseado de toda la gente. Las primeras líneas nos dirijan nuestros pensamientos muy lindo. En el tema dice: los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor. A ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Es muy importante ese pensamiento, pensando que Dios nos está dando los niños para que nosotros lo enseñamos para el cielo. Y es importantísimo entender que no solo promover
una escuela en nuestras casas o educar a nuestros niños en la ciencia del mundo, pero que es más importante y que vemos aquí es, como mencionó también el pastor, es dedicar tiempo de enseñanza bíblica con cada uno de nuestros niños con paciencia, de una forma adecuada, de una forma comprensible. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que le da mucho éxito y mucha bendición en su trabajo. Le deseamos un feliz sábado. Y no se olviden también a compartir con sus amigos y sus vecinos la noticia de esta página web donde ellos pueden disfrutar las lecciones de escuela sabática. Que Dios le bendiga y le guarde. Y Pastor Acevedo quiere despedirse con nuestra audiencia. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que estas lecciones realmente contribuyan, es mi oración, a la edificación de la familia y especialmente a la formación de nuestros niños para el cielo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y feliz sábado, hermanos. Hasta luego.